Hola, espero que estén buen día. Yo soy Dina. Pues este video es libros y mi colapso emocional. Y pues bueno, antes de empezar me gustaría aclarar, yo no soy ninguna crítica ni nada. Yo soy una persona que le gusta leer y me gustaría compartir con ustedes dos libros que voy a mencionar que me causaron demasiadas emociones durante la lectura, desde emoción en uno hasta dolor, hasta un punto bajo que dije ya no puedo más. Pues bueno, empezando el primer libro, yo lo catalogué como un libro doloroso y fue el único en el que pude sacar una sonrisa, perdón, en algún punto. Se llama Los siete maridos de Evelyn Hugo. Es un libro bonito en varios aspectos, deja varias enseñanzas como el cómo afectan tus actos o tus decisiones a las personas, el aprovechar el tiempo y el poder de las palabras. Evelyn Hugo fue una mujer que sabía qué decir y cómo actuar porque sabía cómo estas podían influir en las demás personas y el cómo y también saber con qué personas te rodeas. Y la última enseñanza, el de saber con qué personas te juntas, te rodeas. Yo lo entendí en un capítulo, se llama Maldito Don Adler. Fue un personaje que me decepcionó porque ellos eran la pareja de Hollywood y llega al punto donde a mí yo sentí que se rompió una parte dentro de mí porque dice, llevábamos 2 meses casados cuando empezó a golpearme y esa frase, ese cachito de texto aparece después de que contó cómo fue su boda con Don Adler y seguían siendo una pareja espectacular. Y pues bueno, Evelyn, eh, una mujer que quería cumplir sus sueños, y también en honor a su mamá, este, salió de un pueblito y pues le fue difícil, honestamente le fue difícil. Entonces, tiene también la relación de cómo Evelyn se relaciona con la mujer que le iba a entrevistar, que es Mónica, porque realmente la contrata en específico a ella, no pide a otra persona y es por un fin, porque Evelyn quería que Mónica se enterara de algo y es que después de que muere John, que era la pareja de Harry, bueno, la pareja escondida de Harry, porque en ese momento pues no sé, no era prudente para ellos decir que eran homosexuales o bisexuales, porque era algo no muy aceptado, o quizá nada aceptado. Entonces, después de que muere John, Harry conoce a otra persona y esta persona tenía familia, tenía esposa y tenía una hija. Y entonces, sucede y acontece que cuando Harry iba con esa persona en un automóvil, este, pues chocan contra un árbol y el, el señor que venía con Harry fallece. Y eso se vuelve importante porque el que iba manejando era Harry. Pero cuando llega Evelyn y lo encuentra, dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar a la persona que viene de copiloto al asiento del conductor para que no acusen a Harry. Entonces, en ese momento Mónica dice, yo habría hecho lo mismo por la persona que más quería en ese momento, para cuidar la reputación de mi mejor amigo, porque era, pues, la persona que ayudó a Evelyn en toda su carrera. Entonces, después, eh, Evelyn le entrega una carta a Mónica. Resulta que la persona que iba con Harry era el papá de Mónica. Y pues bueno,
el papá de Mónica, Mónica no sabía que su padre había muerto así, Mónica tenía otra versión de cómo había muerto su padre. Entonces se vuelve importante porque Evelyn le dice, ¿sabes qué? Quería que lo supieras, quería que leyeras esta carta. Y Mónica dice, ¿qué querías que supiera? Que fui inocente, que mi padre amaba a un hombre. Y es cuando dices, porque las emociones a veces te ciegan, a veces no, a veces quieres entenderlo. Único que, no sé, o sea, a veces cuando tratan de explicarte algo, tú escuchas lo que quieres y entonces se vuelve una revuelta. Y Evelyn la aclara, no, yo quería que supieras que por sobre todas las cosas, tu padre te amaba más a ti. Dejó un romance para estar contigo. Entonces, pues sí, en ese momento Mónica se encuentra entre la espada y la pared de que hace un momento ella dijo que ella habría hecho lo mismo por su mejor amigo, pero después te enteras que era su papá, entonces se vuelve algo difícil de comprenderse. Mónica se queda en una postura compleja y después encuentras el porqué del libro, el por qué se escribe el libro y es que Evelyn iba a morir de cáncer de mama. Evelyn tuvo una hija y su hija falleció de lo mismo, entonces realmente ella quería dejar todo en orden y quería que su historia se supiera realmente. No quería que se quedara en las sombras la verdad y una verdad que no iban a encontrar en periódicos, que no iban a encontrar en revistas, en varias revistas que la ficharon como alguien mala. Entonces, Evelyn tuvo varias razones de sus acciones. No todas fueron correctas, al menos a mi parecer, pero también la parte de quizá no fueron las correctas, quizá no fueron las mejores decisiones, pero en ese momento para ella era lo que necesitaba. Y pues nada, fue un libro bonito. Al principio no me causó, de hecho de esos dos libros ninguno me causó interés al inicio, pero fueron libros que al final me impactaron demasiado. El siguiente libro, ese libro, yo honestamente, ese libro odié a varios personajes. Este libro fue cruel, este libro fue pesado de leer, este libro sí me... Sí llegó a un punto donde dije ya no quiero leerlo, pero tampoco me quiero quedar con la intriga. Y es El jardín de las mariposas. Y ese libro relata cómo, más bien, eh, es la entrevista de cómo Inara, que no es su nombre real, su nombre real es Samira. Bueno, y ese era su nombre real, pero después se lo cambió por una identificación falsa a Inara. Y cuando llegó al jardín de las mariposas, el jardín les cambiaba el nombre y era Maya. Y Maya cuenta la verdad a los policías sobre todo lo que pasó en el jardín. Y bueno, pues sucede y acontece que en este libro es pesado porque está el jardinero, que es la persona que inició a secuestrar a jovencitas de 16 años, y están sus hijos, Avery y Desmond. Y de esos tres, el personaje que más odié y me causa repulsión y todo es Avery. Cuenta, no solo cuenta la historia en el jardín de las mariposas, también cuenta la historia de Inara y de algunos personajes, de cómo llegó al jardín, de cómo fue su vida, o sea, de cómo aconteció todo para que reaccionara así ante estar en el jardín. Y también hay partes donde Víctor, que es quien la entrevista, trata de analizar, trata de empatizar con ella. Pues bien, Maya eh, tuvo una historia compleja desde que sus padres la abandonaron. Bueno, resumidamente, acontecimientos que sí, o sea, desbordan. Sus padres la abandonaron. La... Después uno de sus vecinos trató de obligarla a que le hiciera sexo oral. Después eh,
se fue a vivir a casa de su abuela, quien recolectaba animales muertos, y el jardinero de la abuela la veía con ojos de morbo, y después ella se va a Nueva York. Y en Nueva York, pues su vida cambia. eh, Entra a un trabajo, conoce a chicas nuevas, se va a vivir con ellas incluso. Y hasta ahí ese momento pues su vida le parecía buena de alguna manera. Pero hubo un evento en su trabajo que ahí fue cuando se fue todo al demonio, por así decirlo, porque ahí es cuando el jardinero, que es quien las empezó a secuestrar, el que tenía el jardín de las mariposas, la vio y decidió secuestrarla junto con su hijo Avery. Y realmente tienen posturas complejas porque a pesar de que el jardinero era una persona cruel, nada lo justifica, pero lo perverso era que de alguna manera le importaban las chicas, o sea, y son mariposas porque a todas les tatuaba una mariposa en la espalda y que cubría toda su espalda aparte. Y cuando les pasaba algo le preocupaba a él y también le gustaba verlas felices. Y es eso, esa es la parte compleja, esa es la parte difícil de entender. ¿Cómo esperas ver a alguien feliz cuando lo mantienes secuestrada, la violas y aparte dejas que tu hijo, Avery, que sabes que es una persona violenta, agresiva, que le gusta causar dolor físico y miedo, o sea, y dolor emocional también, permites que les haga algo? Entonces se vuelve feo porque eh, mueren varias chicas. Entre las chicas que más me dolió está Lorraine, que fue quien recibió a Maya para que no entrara en pánico y ni nada. Curiosamente, Maya nunca entró en pánico cuando llegó al jardín de las mariposas. Y eso después relata por qué no tuvo miedo, por qué no sintió nada. Eh, pero Lorraine, cuando llega su tiempo de que la maten, le susurra a Maya y a otra chica que era Bliss, este, le susurra: me llamo Cassidy Lawrence, por favor no me olvides, no dejas que él sea el único que me recuerde. Y esa frase tuvo impacto porque entiendes que realmente cuando llegaron al jardín jamás volvieron a ser las mismas personas que estaban afuera en su vida libre. Entonces esa parte de no dejes que él sea el único que me recuerde, sabes que en el fondo Lorraine tenía una personalidad que trataba de mantener, que decías Cassidy Lawrence, en el fondo estaba, o sea, más bien, en el fondo de Lorraine estaba Cassidy Lawrence. Ellas tuvieron la oportunidad de conocer a Cassidy Lawrence, el jardinero no. Y aún así no quería que él fuera el único que las recordara porque él las conoció, o sea, antes de llegar al jardín, pues las conoce. Entonces, pues es difícil. Después, como mencioné, Avery era una persona violenta, era una persona agresiva. Y pues bueno, Avery llegó un punto en el que el otro hijo del jardinero, Desmond, comenzó a ser el favorito de su padre y entonces a Avery le dieron celos y para impresionar a su padre, para captar la atención nuevamente de su padre, fue de cacería y cuando regresó llegó con una chica envuelta en una manta y la dejó, o sea, la dejó en el piso y les dije, mira, mira lo que traje, no sé. Y cuando Maya se acerca para descubrirla, resulta que acontece que era una niña de 12 años, o sea, era una niña que tenía sangre en la entrepierna, una niña que fue golpeada y entonces todas se asustan y la llevan a un cuarto para cuidarla, para que puedan, pues de alguna manera, protegerla. Y todo el mundo se vuelve loco dentro del jardín, porque la regla ahí era que no, eran chicas de 16 años para arriba, menores de 18, por así, entre 16 y 18 años eran las que secuestraban. Y cuando las mataban era cuando llegaban a los 21 años para plasmar su belleza, para congelar su belleza.
Y entonces el jardinero llega con las chicas y pregunta de que necesita algo, así de que la niña necesita algo. Y se vuelve algo, una pregunta tan estúpida, o al menos para mí me sonó muy estúpido. Y, y entonces una de las chicas responde, necesita a su madre y su virginidad. Ella necesita volver a la seguridad de su casa. Y esa es la verdad, o sea, eh, eh, ella no tendría por qué estar ahí, ella no tendría por qué pasar los últimos años de su vida que siendo violada y abusada y maltratada para que después muera siendo joven. Entonces sí se vuelve una molestia porque y para eso Maya era como que pues sí era la preferida del jardinero. Llegó un punto en el que fue la preferida del jardinero y para ese punto ya había muerto Lore. Y entonces llega Desmond, que era como que el noble, que igual es un personaje que odio porque no hizo nada al respecto cuando se enteró de lo del jardín. Entonces, él dijo, yo no fui quien la lastimó. Y Maya le dice, sí, sí fuiste tú pudiste evitarlo, tú pudiste ir a la policía, tú pudiste evitar que la violaran y que la golpearan y no lo hiciste. Entonces, tú fuiste quien la lastimó. Y y después ella se pregunta internamente cómo era posible que una niña valiera menos que un apellido. Entonces, igual fue un punto que me rompió. Llegó en ese momento, eh, más bien, en ese momento de la lectura llegó para mí mi punto de decir, sabes que necesito un respiro porque no podía seguir leyendo, o sea, no podía continuar con la lectura de la intriga de que no sabía si la niña se iba a quedar ahí, de no saber qué le iba a pasar, o sea, que una decisión que era segura era que se iba a quedar en el jardín porque vio a Avery, o sea, entonces no la podían sacar y no sabías qué iba a pasar, si qué le iban a hacer, nada. Entonces sí fue pesado. Y pues este libro me dolió demasiado. Y la razón por la que Maya nunca sintió miedo era porque una de sus amigas con las que vivía en Nueva York resulta y acontece que ella escapó del jardín de las mariposas y escapó porque quedó embarazada y cuando quedan embarazadas pues las matan. Y entonces ella dijo, sabes que yo no quiero morir y se escapa, o sea, logra escaparse. Y entonces esa historia la conoce Maya porque en una noche, después del evento de las mariposas, que fue cuando el jardinero encontró a Maya, Sofía le cuenta a Maya de que, oye, ¿sabes qué? Es que eso me dejó inquietante porque yo estuve en este lugar y pasó esto. Entonces cuando Maya llega al jardín realmente no se asusta porque ella ya, pues de alguna manera ella ya sabía lo que le esperaba. Y y se vuelve complejo de leer. Y este libro se llama El video colapso emocional porque realmente estos dos libros solamente hasta el final me permití llorar porque los sucesos llegan a ser tan impactantes que tardas mucho en procesarlos. Entonces, para cuando llegué al final y supe que ya todo había acabado, que ya, o sea, la historia de alguna manera, de alguna manera había parado, o sea, todo el dolor y todo ese sufrimiento, me permití llorar de saber que ya no iba a continuar ese sufrimiento en las chicas, ese sufrimiento que estaba pasando Evelyn con todas las mentiras y toda una vida llena de perspectivas de la gente, de opiniones de la gente y una vida difícil. Entonces, pues sí es más que nada eso. Si alguien tiene la oportunidad de leerlos, se los recomiendo. Son, son buenos libros. eh, y pues nada, espero que sigan teniendo un buen día. Como dije, esto solo era compartir una opinión personal y pues espero que
les haya gustado.